Voy en corto. Uno de los elementos más interesantes de la vida es el tema de la conexión generacional para el menester en cualquier ámbito de la existencia, sea para el negocio, sea para el arte o sea para la política. Independientemente del propósito, siempre estará el debate de si es muy joven y si esto es un defecto para poder conectar y poder lograr lo apetecido. Por eso me gusta mucho esa frase de Pablo Picasso que establece: ¿y quién dijo que la juventud es un defecto que se corrige con el tiempo? Soy Khalil Michel, en corto. Dominicanos de aquí y de allá, bienvenidos a En Corto, una propuesta diferente y eficaz, sin perder tiempo ni profundidad, transmitida por Sol 106.5 FM, Telefuturo Canal 23 y todas las plataformas digitales de RCC Media, la Catedral de la Información en República Dominicana, en este jueves 13 de agosto, edición número 64, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Nuestro contenido del día, hablando en corto, uno que es honesto y un peso pesado del quehacer político municipal en República Dominicana, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, el ingeniero Ignacio Ditren estará con nosotros el día de hoy. Y también conversaremos en La Voz del Dominicano en el exterior con Miguel Suriel, quien es miembro del Comité Central del PLD y coordinador de campaña de Francisco Javier García en la ciudad de Nueva York. Pero permítame un previo en corto para felicitar en todas sus partes al ministro de la Vivienda, Ito Bisonó, quien acaba de lanzar en el día de antier una importante plataforma digital para todo lo que es la incorporación, el seguimiento y la gestión de los procesos de licencia para construcción en República Dominicana. Esto implica un ahorro de más de un 75% del procedimiento que regularmente se seguía en estos casos, porque lejos de tener que trasladarte a la sede del Ministerio de la Vivienda en el marco del Departamento de Tramitología, puedes tú mismo inscribir tu proyecto en el app y por ahí darle seguimiento sin siquiera depender de un tramitador, sino que tú mismo con tu usuario vas a poder teniendo paso por paso el control de tu proceso. Pero además tiene a bien algo importante, es que tendrá límites en cuanto a tiempo de respuesta y si no se da, se escalará. Eso genera un nivel de solución a un problema muy serio que hay en República Dominicana, que pese a que gracias a Dios con la llegada de Ito se ha mejorado bastante con un equipo de gente maravillosa como son Miguelina Santana, Elmer González, Chucho, Raúl Negrón, Rainier y muchas personas más que están allí pues para prestar servicio. Con esta plataforma ahora mejorará mucho más, dando servicio y sobre todo dinamismo económico a un músculo que es transversal para lo que es la economía nacional, como es la construcción. Así que saludamos a Ito Bisonó en el Ministerio de la Vivienda por esta gestión. Y permítame un análisis en corto para ver algo que me llamó la atención. Y es que vi en la semana una fotografía con la recién conformada pues terna del PRM, Luis Presidente, Gloria Reyes, secretaria de organización, y Juan Garrigo Mejía, secretario general, en donde con el secretario general del PRM lo colocaban en una misma foto con Johnny Pujols, que es secretario general del PLD, y con Peñita, que es de la Fuerza del Pueblo. Óyeme, y la verdad es que lo que comunica esa fotografía pone en una situación de aprieto a la Fuerza del Pueblo, porque entre esos muchachos Peñita va forzado. Y lo digo porque al final el universo mayor para la captación de votación es el ciberespacio con los jóvenes en República Dominicana. Y hoy día, en donde, como decía Byung-Chul Han en su libro Infocracia, Crisis de la Democracia por Sobreinformación, todos los procesos de comunicación generan acción. Es decir, la imagen comunica, la semiótica comunica, la forma y jerga comunica, y no hay posibilidad que un joven tenga mucho menor capacidad de conectar en esta generación que uno que ya tiene mucho más tiempo. Entonces, lo primero es la batalla del relato. Por eso usted ve que en el caso de los influencers tienen muchas veces más pegada a nivel de influencia comunicacional que los que son comunicadores tradicionales, porque tienen una relatoría conectada a la realidad. Pero también la conexión en cuanto a los patrones del mundo digital de hoy, que dominan Johnny Pujols y que dominan pues Juan Garrigo, no son los que domina Peñita. Y al final la apuesta, lo que está en juego
es que es el poder que se está debatiendo allí. Y usted me podría decir, bueno, pero es que cada partido proyecta lo que es. El PRM con Juan Garrigó tiene lo que es la aristocracia. Usted en el PLD, en Johnny Pujols, tiene lo que es una pequeña burguesía, como decía Juan Bosch. Y en la Fuerza del Pueblo tiene a un hombre de pueblo como Peñita. Pero al final y en conclusión, Maquiavelo decía que los hombres juzgan más por lo que ven, por los ojos, que lo que tocan con las manos. Y le voy a decir una cosa, compadre. Entre Johnny Pujols y Juan Garrigó, Peñita de la Fuerza del Pueblo, va forzado mi hermano. Ahí se lo dejo. Hablemos en corto. Me llena de satisfacción mi invitado de la noche de esta noche porque no solamente es un gran político y un político dicho honesto porque él dice lo que es y casi siempre acierta, sino porque es un gran amigo con quien he cultivado una relación siempre en pos de los mejores intereses de República Dominicana. Él es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y maneja toda la parte municipal de manera, digo yo que con la izquierda, porque él da para todo. Con nosotros nuestro querido amigo hermano Ignacio Vidren. Hermano, bienvenido en corto. Encantado, Khalil, y deseándote muchos éxitos en esta nueva propuesta tuya, siempre innovando. Y esta es la época de la innovación, justamente. Así es. Hablando de innovación, Ignacio Vidren decía hace un ratito que veía una fotografía en la contraposición de los partidos con Johnny Pujols del PLD joven, Juan Garrigó recién electo, un muchachito jovencito en el PRM, y entonces Peñita en la Fuerza del Pueblo. ¿No siente Ignacio Vidren que esto para conectar con ese universo joven se le hace un poco difícil a la Fuerza del Pueblo? ¿Qué dice usted? No, porque yo lo que pienso es que nosotros en la Fuerza del Pueblo apostamos a no individualizar, no ver la cosa como un individuo. Entonces el caso aquí no es Peñita, es la Fuerza del Pueblo. Entonces, en última instancia, nosotros tenemos muchos jóvenes ahí que están trillando y que forman parte del equipo de la Secretaría General. Por ejemplo, en la Secretaría General tú tienes varios jóvenes, entre ellos tú tienes a César Fernández, que es vicesecretario general, pero además hay un dicho, proverbio, que dice que la mejor consejera es la experiencia, pero siempre llega tarde. Por eso me gusta mucho esa frase que dice, ay, tú si tú pudieras. Y dice la juventud, ay, si tú supieras. Ignacio Vidren, el PRM acaba ya de elegir sus autoridades, también ha hecho un acuerdo para el tema del Congreso Nacional y Eduardo Sanz Lobatón apoya a David Collado, conformando que parece que no va a haber pleito en el PRM. En ese caso, ¿ya habrá no pleito en la oposición entre PLD y Fuerza del Pueblo? Bueno, eso no lo puedo anticipar porque cada quien está trillando su propio camino. El PLD está tratando de recomponerse, de avanzar, y la Fuerza del Pueblo de crecer. Entonces, llegará un momento, todo tiene su tiempo en política, e incluso la ley electoral tiene sus plazos. Entonces nosotros tenemos que seguir trillando nuestro camino, no podemos detener nuestro crecimiento. Ay, pero espérese, Ignacio Vidren, hermano querido, es que el camino de la Fuerza del Pueblo de alguna manera está entrelazado con el del PLD, porque dijo Freddy Pérez, sentado donde usted está ahí sentado, su compañero de partido, que Danilo no iba a hacer nada para una alianza con la Fuerza del Pueblo, pero que los PLDistas iban a votar en masa por Leonel. ¿Qué dice usted? Bueno, no quiero llegar al extremo tanto así, porque, ¿qué te digo? Danilo quiere seguir teniendo su plataforma en el PLD, pero la realidad es otra. Por ejemplo, yo he planteado, mucha gente apuesta o dice, y lo ha pronosticado en casi todas las elecciones, que habrá segunda vuelta. Yo tengo mi teoría. ¿Cuál es la suya? Bueno, que lo que se aprobó de una segunda vuelta comenzó en el año 1994 con la crisis que se armó con Balaguer, en la que hubo varias reformas, entre las que estuvo el 50+1, la segunda vuelta obviamente, la no reelección de Balaguer, Consejo Nacional de Magistratura, el Consejo Nacional, una serie de cosas, de innovaciones. Y la única vez que ha habido segunda vuelta fue en el 96. ¿Por qué? Porque en República Dominicana no ocurre lo que hay en Centroamérica y en Centroamérica y Suramérica, donde todavía persisten partidos radicalmente opuestos, ultraderecha, ultraizquierda. Incluso tú ves que, por ejemplo, en Argentina tú tienes un ultraderechista.
En Colombia acaban de elegir un ultraderechista. A la Keiko Fujimori la catalogan de ultraderechista. Y así ocurre. Entonces tú tienes Nicaragua ultraizquierdista. Aquí no tenemos ni ultraizquierdista ni ultraderechista. ¿Y qué significa eso en términos políticos electorales? Que cuando tú vas a un proceso, como el origen de los partidos que pueden optar, que están inscritos dentro de la mayoría, es el mismo. O sea, tú tienes PLD, Fuerza del Pueblo, y tú tienes PRD, PRM. Y no todo hay otro. Todo el origen es Juan Bosch. Pero además hay mucha cercanía entre el PRD, PRM, y mucha cercanía entre Fuerza del Pueblo y PLD, aunque muchos quieran distanciarlo. Además, todo es cuestión de que como la ideología no es lo que dirige ahora mismo los partidos, porque no hay ahora mismo una ideología así definida, simplemente el deseo y la voluntad de llegar al poder, los que están en el PLD, ven en Leonel la distancia más corta para llegar al gobierno. Pero espérese, incluso escuché un compañero que dijo una gran verdad en estos días. Decía, ¿quién fue? No me acuerdo, fue reciente, decía, dentro del PLD quedan muchos leonelistas, pero dentro de la Fuerza del Pueblo no hay danielistas. ¿Y qué significa eso? Bueno, que esos leonelistas en el PLD entonces van a votar por Leonel aunque se queden allá. Bueno, si ven que hay dos opciones, si hay una polarización, como se prevé que va a haber, y las encuestas están marcando eso, se van a ir por el camino más corto. Pero espérese, van a votar por la Fuerza del Pueblo. Es que están diciendo las encuestas supuestamente que el PLD está creciendo y está casi del tamaño de la Fuerza del Pueblo. ¿No es eso verdad? No se nota, ¿no? Ni siquiera en las juramentaciones. Tú ves a Leonel juramentando mucha gente de todos los partidos, de todos los partidos, que dicho sea de paso, es bueno que nuestros hermanos y amigos del PLD no se sientan mal, porque nosotros no estamos yendo a buscar gente, son ellos que vienen de nosotros, porque después de todo ya el PLD tiene 6 años fuera del gobierno. Entonces, la militancia que no acumuló recursos, que no ha tenido ese bienestar, lo que vive de un empleo, del cual fue desplazado, entonces busca la forma más cerca de sostener a su familia y su futuro. Además, la mayoría, salvo los que están entrando jóvenes, ya el tiempo se nos está agotando. A eso atribuye Ignacio Ditren que, por ejemplo, Omar Guevara, que ha sido un danilista consabido, compadre de Danilo, asumiera esta semana a Leonel Fernández como su candidato presidencial. Ese es uno de los ejemplos, de los tantos ejemplos. ¿Por qué hay más? Claro, ese es el más reciente, pero hemos visto una cantidad, hemos visto diputados, hemos visto regidores que han dado ese paso sin que nadie lo vaya a buscar. Porque es lo que te digo, es que al no haber diferencia ideológica, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una diferencia ideológica, eso te marca. Incluso, fíjate que, por ejemplo, tú tenías la izquierda, tú veías personas que se inmolaban, personas incluso de clase media, de tipo Amin Abel y cosas, que tú veías que eran capaces de ir a asaltar un banco. Pero aguántese ahí, Ignacio Ditren. Pero entonces, por ejemplo, yo vi, si a ideología vamos, como usted dice, yo vi en el Frente Patriótico al PLD, que era antagonista del Partido Reformista, hacer un pacto. Y yo vi en el 2016 al PRD hacer un pacto con el PLD, y entonces, ¿cómo queda el asunto ahí? Pero que no, ya para esa época la ideología no era significativa, porque incluso la Guerra Fría estaba en decadencia, y ahora ya no hay Guerra Fría. Incluso tú ves que, por ejemplo, China, dicen que es la segunda potencia del mundo, cuidado, tiene ideología hacia adentro, hacia afuera no. Incluso ya tú no ves casi ningún país socialista. En Rusia no predomina la ideología. Te la voy a modificar en el marco no de ideología, sino de la parte electoral. Mencionaste el proceso de segunda vuelta electoral, que fue la de 1996. No obstante, en el año 2000, aunque no se celebró, los votos permitían que hubiera una segunda vuelta y había 3 fuerzas políticas: el PRD, el PLD y el Partido Reformista. Hoy hay 3 fuerzas otra vez, pero ahora son el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRM. ¿Tú no temes que una participación más activa del PLD obligue una segunda vuelta? Mira, lo que pasa es que lo del 2000 tenía lo del 96 muy cerca, pero además la historia recoge
que para esa época hubo un cuestionamiento al apoyo de Leonel, a la candidatura de Danilo. Incluso él mismo lo reclama. Entonces, la respuesta de Leonel a eso fue: el que no sabe por qué perdimos, tampoco sabe por qué ganamos. Entonces, nosotros ganamos porque en ese momento, o sea, el PRD siempre fue muy fuerte, rondaba siempre el 40%. Por eso, muy hábilmente, lo que éramos contrarios, Balaguer sobre todo, que estaba vivo en ese momento, sabía que el PRD no pasaba de un 50, no llegaba al 50, y por eso se da esa alianza. Todavía en el 2000 eso está muy fresco. ¿Gana Leonel Fernández la primera vuelta ahora? Puede ganar en primera vuelta. En este momento gana en primera vuelta. ¿Por qué? Bueno, porque tiene el respaldo y porque te estoy diciendo, porque ya esa militancia que siguió a Leonel Fernández estando en el PLD, que con el tiempo ha podido darse cuenta de que hubo un engaño en el 19, no siente el temor ni el dolor de que lo acusen de traicionar a su partido si votan por Leonel, porque se dan cuenta que realmente Leonel no tuvo la culpa de que el PLD se dividiera. Pero dice Gustavo Sánchez que él prefiere apoyar al diablo, que ni por el diablo apoya a Leonel. Y ahora están promoviendo a Gonzalo y dicen que si le ganó una vez, le ganaría otra vez. ¿Le gana Gonzalo Castillo, Leonel? Pero todo el mundo sabe que los votos que sacó Gonzalo no fue él, fue el gobierno. Acuérdate que era un partido que estaba en el gobierno. O sea, el error de poner a Gonzalo o la percepción de poner a Gonzalo ahora como un fenómeno es porque sacó un 37 en el 20, pero era como un partido en el gobierno. No es lo mismo, ni se escribe igual. Es decir, que ustedes entienden que, por ejemplo, Francisco Javier sería mejor candidato o peor para ustedes desde el PLD. Bueno, por lo menos yo no me quiero inmiscuir mucho en eso, pero la formación política de Francisco es mucho más profunda, es mucho más sólida que la de otros candidatos. Es decir, que traer a Gonzalo por los moños es como decir, no, él sacó un 37, él no sacó un 37, el gobierno sacó un 37, con Danilo detrás. Hablando de gobierno, se avecina el 16 de agosto y dicen que vienen cambios, que no. ¿Cómo evalúa Ignacio Ditren el gobierno del presidente Luis Abinader? Bueno, a Luis Abinader le sorprendió un premio, que fue la presidencia, producto de la división del PLD. Porque hasta el momento, hasta el 19, en octubre del 19, cuando se da la crisis en el PLD, nosotros teníamos un 57%. No había ninguna posibilidad de que el PRM llegara. Y cuando el PRM llega, le sorprende el triunfo. Y le sorprende tanto que llega sin planes. Por eso todo es improvisación. Todo es improvisación. Él podrá cambiar. Además, pueden buscar en los archivos de que ya hoy en día es mucho más fácil con la inteligencia artificial, de los programas que yo he ido, de 6 meses después de que este gobierno asumió, que Luis Abinader asumió, que yo decía, Luis no cree en los políticos y mucho menos en lo del PRM. Y la mejor demostración es que nunca dio la oportunidad. Tú hiciste un comentario en corto ahorita sobre Licho. Y Licho, yo lo conozco porque fue regidor. Claro. Y fue un sacrificado. ¿Y qué posición? Y ponte a ver esas bases que vienen del PRD, que conformaron el PRM, los maltratados que han sido. Incluso los principales ministerios del gobierno en este momento están ocupados por aliados o por personas allegadas al gobierno. ¿Y qué consecuencia tiene eso? Bueno, que las bases no se sienten estimuladas. Muchos de ellos le han dado un carguito, muchos de ellos le han dado, que te digo, una pensión. Y con una pensión, ¿qué pasa? La estructura de los partidos está fundamentada en líderes locales de los barrios que distribuyen parte de lo que ganan entre muchos de sus seguidores, de los vecinos, porque al fin y al cabo el Estado, a pesar de que este gobierno ha profanado el Estado, llevándolo a una nómina que sobrepasa los 750,000 empleados, todavía no alcanza para satisfacer las necesidades de toda la población. Es decir, que podemos inferir con lo que dice Ignacio Ditren que algunos PRMistas o muchos PRMistas votarían por Leonel. Bueno, ya de hecho hay muchos que se están acercando y que se están juramentando. Incluso en Montecristi tú oyes, yo no sé si tú viste al senador alemán,
decir, llamando, pidiendo auxilio, SOS, a las autoridades del PRM y al presidente de la República para que vayan en auxilio de ellos, porque se está drenando el partido en Montecristi, porque están pasando por montones. Pero hay algo más. Usted está diciendo ahí que el gobierno del presidente Abinader ha profanado el Estado llevando la nómina a 700,000 y tantos de empleados. Si Leonel Fernández llega a la presidencia, ¿va a cancelar esos empleados? Bueno, yo no te puedo decir eso ahora, pero definitivamente hay que hacer el Estado, tú no lo puedes hacer un Estado clientelar, porque en definitiva no todo el mundo quiere vivir del Estado, aunque hay mucha gente que son enfermos con el Estado. Tú lo que necesitas es estabilidad, tú lo que necesitas es que no ocurra lo que está ocurriendo en este momento, que cientos de negocios están fracasando porque no hay una estabilidad, cerrando, porque no hay una confianza, porque no hay una energía eléctrica estable, porque no hay ni siquiera un servicio de agua permanente, porque no hay algo que te asegure una seguridad ciudadana garantizable. Incluso tú ves cómo de una forma inexplicable tú ves un jefe de policía de que enfrentando a unos delincuentes en Licey al medio. Por Dios. Ignacio, ¿y para qué tanto los generales? Incluso en Santiago hay un comando de Estado Mayor de la policía ahí. De decir que eso está ridículo. Ignacio Ditré, vamos a permitir que en este minuto final usted exhorte a toda la población para que apoye su candidato presidencial y que se incline por la fuerza del pueblo y Leonel Fernández. Bueno, lo que tengo que invitar a la población es que para salir de esta desgracia, para salir de este manejo abusivo e improvisado del Estado, nosotros tenemos la opción de la fuerza del pueblo y del que va a ser posiblemente su candidato Leonel Fernández, o seguro su candidato Leonel Fernández. Nosotros tenemos las puertas abiertas del partido para que todo el que quiera se inscriba en el partido y contribuya incluso con el partido para poder sacar esta pesadilla que estamos viviendo. Incluso un llamado muy especial a los productores que, como yo, han quebrado producto de una mala política económica de este gobierno basada en importaciones y corrupción. Dani, no, jamás en la vida, que fue el que importó Ignacio Ditré. Gracias por haber participado con nosotros en corto, hermano. Y ya que estamos fuera del aire, ¿y usted no cree que si usted dice que el gobierno del presidente Abinader profanó el Estado por meter 700,000 y pico de empleados públicos y usted dice que eso hay que revisarlo, no pasaría como cuando Hipólito dijo que iba a meter preso a Leonel y compañía y lo obligó a ser presidente de Danilo? No, ¡Llévatelo corto!